¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola. Sí, doctorita. Ya, gracias. Vamos a comenzar el último capítulo, chicos. Oxidaciones biológicas. Está unido o relacionado directamente con el anterior tema que hemos visto, bioenergética, ¿verdad? En ese tema de bioenergética hemos visto cómo los nutrientes pueden ceder su energía a moléculas llamadas intermediarias, moléculas de alta energía, que son intermediarias, que captan la energía de los nutrientes. En este capítulo vamos a ver dónde van esas moléculas intermediarias para hacer posible que se sintetice el ATP. Nuestro lema es: cualquier proceso que se realice en la célula consume o produce energía. Este es un hecho. En este tema vamos a ver esto. Los nutrientes, al oxidarse, ceden electrones a intermediarios de alta energía como el NAD reducido y el FAD reducido. ¿Recuerdan que habíamos hecho varias preguntas? ¿De dónde obtienen energía las células para mantenerse vivas y multiplicarse? Pues la respuesta es de los nutrientes. ¿Cuáles? Carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas. ¿Cómo saber cuándo una reacción ocurrirá espontáneamente y desprenderá energía o cuándo una reacción necesitará energía? Pues estos podemos saber conociendo la variación de energía libre estándar a pH fisiológico. Cuando delta G es negativo, la reacción es espontánea y puede ser que la reacción proceda sin necesidad de energía. ¿Cómo se realiza la transferencia de energía desde los nutrientes hasta las moléculas de alta energía? Pues esto es lo que vamos a responder ahora con este capítulo. ¿Cómo se conserva la energía producto de las reacciones? También vamos a ver cómo almacena la célula la energía proveniente de los nutrientes, cómo almacena toda esa energía de los alimentos que consumimos, cómo alimenta la célula para realizar trabajo, realizar reacciones anabólicas, transporte de membranas, etcétera, etcétera. Veamos entonces esta pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo la transferencia de energía desde la energía química contenida en los enlaces químicos hasta moléculas transportadoras de electrones o transportadoras de energía? ¿Recuerdan esta diapositiva? Es del anterior tema. Carbohidratos, por ejemplo, sacarosa, lípidos y proteínas, pues ¿dónde tienen la energía? Estas moléculas conservan la energía, fíjense mi cursor, en sus enlaces químicos. Cada enlace químico, ustedes saben, como son enlaces covalentes, están formados por la combinación de dos electrones. Entonces, cada enlace son electrones. Estos electrones están conservando gran cantidad de energía. Igual acá, pues igual acá. Esa energía la van a transferir a estas moléculas. Al NAD reducido, al FAT reducido, a la coenzima A, y finalmente todos, a menos estas dos, van a transferir al ATP. Por tanto, el ATP es la moneda de intercambio energético entre reacciones favorables y desfavorables. Recuerdan, una reacción favorable, aquella que tenga una variación de energía libre negativa, puede darle la energía hacia una reacción desfavorable. Es decir, que necesita energía. Esa energía, ¿quién la da? Pues el ATP. Estamos viendo, ¿verdad?, de que los electrones de los enlaces de las moléculas son transferidos a moléculas de alta energía. Cuando un compuesto cede electrones, ¿qué le pasa? Se oxida. Entonces, la transferencia de electrones o de energía desde los nutrientes hacia moléculas de alta energía y luego la historia que viene, pues es con reacciones de oxidación. Por eso nuestro tema es oxidaciones biológicas. Y vamos a responder a esto: ¿dónde y cómo se genera el ATP, que es la moneda de intercambio energético? Entonces, si vamos a basarnos en reacciones de oxidación, recordemos que en toda reacción de óxido-reducción siempre hay un par de electrones. Aparte de esto, fijémonos en una reacción de óxido-reducción importante es esta, ¿no? La glucosa,
Cuando se oxida, forma anhídrido carbónico, agua y energía. Esta es una reacción extremadamente resumida, pero que nos muestra de inicio cómo una molécula con elevado contenido energético en sus enlaces químicos, cuando se oxida, va a transformarse en anhídrido carbónico y va a generar energía. ¿De cómo genera esta energía? En este interín, pues ahí están las moléculas, el NAD, el FAD, etcétera, que vamos a estudiar. Pues la molécula de glucosa, por ejemplo, y la glucosa al oxidarse, ¿qué hace? Cede electrones a intermediarios de alta energía como el NAD reducido y el FAD reducido. ¿Dónde ocurre eso? Pues en las diferentes rutas del catabolismo. Por ejemplo, bueno, resumamos, los nutrientes entran en las rutas metabólicas. Cuando las rutas son, bueno, en realidad entra por esta ruta, ¿no? Hacia las rutas catabólicas. En las rutas catabólicas liberan energía. O sea, tienen un delta G negativo estas reacciones. Recuerdan el resumen del anterior tema. En cambio, en las rutas anabólicas, la variación de energía libre es positiva, es decir, que estas reacciones necesitan energía. Las reacciones catabólicas ceden energía. Esa energía, ¿dónde la ceden? Pues a moléculas transportadoras de energía que nuevamente las reproducimos. Ahora, el ATP sí es el resultado final. La coenzima actúa a otro nivel. Estas tres son moléculas que transportan los electrones de los nutrientes. El NAD reducido, el FAD reducido y el NADP, o sea, nicotinamida, adenín, dinucleótido, fosfato reducido. Estos son los que transportan electrones. Donde hemos dicho en las diferentes rutas metabólicas. Por ejemplo, si vemos así un esquema de esto que ustedes van a ver al año, la glucosa, por ejemplo, que consumimos, o el almidón que consumimos y que luego lo degradamos por la enzima alfa-amilasa salival, luego la alfa-amilasa pancreática ingresa al intestino por un mecanismo sin porte, atraviesa el intestino, llega a la sangre, y en la sangre ingresa a las células. En las células están todas estas, esto es citoplasma, esta es la mitocondria. En el citoplasma esta glucosa empieza a degradarse mediante todas estas reacciones que no voy a hablar ahora. La glucosa entra mediante el proceso de la glicólisis. Finalmente, un producto de la glicólisis, como es el piruvato, ingresa a las mitocondrias. En las mitocondrias se lleva a cabo el ciclo del ácido cítrico. En todo este interín se va a generar, o sea, la glucosa, la energía de la glucosa va a ir cediendo su energía a moléculas de alta energía como NAD, FAD. Ampliaré la imagen. Fíjense aquí, NAD reducido se forma otra vez, bueno, aquí sería a nivel de sustrato que se genera. Fíjense aquí, aquí tenemos NAD reducido, otra vez NAD reducido, NAD reducido, NAD reducido, NAD reducido, FAD reducido. Todos estos NAD, FAD, toditos que se han generado, pues son los que van a ir y van a dar origen a la síntesis del ATP. Si resumimos entonces, un compuesto, un sustrato reducido, va a ceder sus electrones al NAD oxidado. El NAD oxidado se va a reducir. Recuerden que el NAD es la coenzima de las enzimas oxidorreductasas. Entonces, es el NAD el que está transportando ahora los electrones de los nutrientes. Este proceso de transferencia se lleva a cabo mediante reacciones de oxidorreducción. Recuerden que en toda reacción de oxidorreducción siempre se lleva a cabo en pares redox. Es decir, hay un dador electrónico, ¿quién sería? El sustrato reducido. Esos electrones que cede los acepta alguien, un aceptor electrónico. ¿Cuál sería el aceptor electrónico? El NAD. Entonces, el nutriente es el dador electrónico y el NAD es el aceptor electrónico. El nutriente se va a oxidar y el NAD se va a reducir. Y entonces, no todos los compuestos se reducen de igual manera. Existe un parámetro físico-químico, recuerdan, que mide la tendencia de un agente reductor de ceder electrones. O sea, hay compuestos que son más reductores que otros.
esa tendencia que tiene un agente reductor de ceder sus electrones se mide por su potencial de reducción estándar. ¿Recuerdan? E elevado a la 0 y este apóstrofe siempre significa pH 7, potencial de reducción estándar. Entonces, así el NAD, por ejemplo, va a tener un potencial de reducción estándar. El FAD también. Entonces, veamos, por ejemplo, estos pares redox importantes en bioquímica. Tenemos aquí los oxidantes y los reductores. A este lado he puesto los reductores. La referencia para medir el grado de que es más o menos reductor, para indicar que un par tiene un reductor más fuerte que otro, pues la referencia es el hidrógeno. El potencial de reducción estándar a pH fisiológico por el apóstrofe, ¿no?, que se mide en voltios, es para el hidrógeno menos 0,42. Para el NAD reducido, que se ha generado porque ha captado electrones de un nutriente, para el NAD reducido, ¿qué hace? Cede electrones, se transforma en NAD oxidado. Esa transferencia de electrones tiene un potencial también negativo, potencial estándar de reducción menos 0,32. El FAD igual, FAD reducido, cuando ceda sus electrones, tiene un potencial de reducción de 0,22. ¿Qué podemos ver aquí? Que el NAD, antes algo, cuanto más negativo es el valor, ese compuesto será un reductor más fuerte. Desde este punto de vista, obviamente el hidrógeno es un reductor más fuerte que el NAD reducido. Algo importante, el NAD reducido es un reductor más potente que el FAD, y eso tiene importancia más adelante. El agua, en cambio, tiene un potencial estándar de reducción positivo, que me indica que el agua no es reductor. Pero la reacción inversa me indica que el oxígeno es muy oxidante, como todos sabemos, ¿no? Bueno, el par redox que posee un potencial más positivo tendrá a tener menor tendencia a donar electrones. El oxígeno tiene gran afinidad por los electrones, por tanto, es un excelente oxidante. Ahora decimos que el NAD y el FAD han captado los electrones de los nutrientes. Pero ¿cómo lo hacen? ¿De cómo captan? ¿Cómo obtienen el NAD y el FAD esos electrones? Pues ocurre la reducción de los sustratos, que son los sustratos, los alimentos. Todos los alimentos en esas rutas que les he mostrado se llevan a cabo por acción de enzimas denominadas, esto es importante para el año, chicos, deshidrogenasas ligada a la piridina, que se puede simbolizar como DH, deshidrogenasa ligada a la piridina. ¿Por qué piridina? Porque nicotinamida adenin dinucleótido es un derivado de la piridina. O deshidrogenasas ligadas a la flavina, es decir, que tiene como cofactor al FAD. Tanto las deshidrogenasas, no tanto, todas las deshidrogenasas en esencia son oxidorreductasas. ¿Recuerdan en enzimología? La clase 1 es oxidorreductasas. Las oxidorreductasas ni las transferasas, ninguna de esas dos, no pueden actuar solos. Necesitan, ¿qué? Coenzimas. Entonces, por eso hay deshidrogenasas o la clase oxidorreductasas que necesitan al NAD para que capte los electrones. O hay también deshidrogenasas que necesitan al FAD. Entonces, puede ser, por esa razón, ¿cuál es nuestra pregunta? ¿De cómo el NAD y el FAD captan electrones? Pues con la ayuda de estas enzimas. Tenemos el sustrato reducido, por ejemplo, el alimento, la glucosa, un ácido graso. La deshidrogenasa dependiente del NAD, ¿qué va a hacer? Cataliza la reacción, el hecho de que este sustrato le ceda electrones al NAD. El sustrato se va a oxidar y el NAD se va a reducir. Pues lo mismo ocurre con el NADP y lo mismo con el FAD, flavina-adenin dinucleótido. En este caso con otra enzima que sería una deshidrogenasa. El sustrato reducido le cede electrones al FAD, el sustrato se oxida y el FAD reducido. Listo. ¿Cómo obtienen estos electrones? Con la ayuda de enzimas específicas denominadas deshidrogenasas. Ahora, ya que tienen los electrones, ¿dónde van? ¿Cuál es su destino? Pues tanto el NAD reducido como el FAD reducido
aquí pongan, el destino del NAD reducido y del FAT reducido, el destino es la cadena transportadora de electrones. El destino es la cadena transportadora de electrones. Entonces, ya estamos viendo, ya estamos ingresando en terreno. El NAD reducido y el FAT reducido llevan los electrones. ¿Dónde van a llevar? A la cadena transportadora de electrones, que vamos a estudiar enseguida. ¿Qué es entonces la cadena transportadora de electrones? La cadena transportadora de electrones, cuando hablemos esto está ligado a esto. Transporte electrónico y fosforilación oxidativa. ¿Qué es esto de la cadena? Esta cadena, vamos a seguir llamándole así, se encuentra en las mitocondrias. ¿Recuerdan dónde se sintetiza el ATP? En las mitocondrias. Las mitocondrias, ¿qué son? Veamos su estructura para entender el proceso. Las mitocondrias son organelas que tienen dos sistemas de membrana. Una membrana externa, voy a mostrar aquí la microfotografía electrónica, y aquí un dibujito para que entiendan mejor. Una membrana externa, sería todo esto, ¿no? Y una membrana interna, esta sería la membrana externa en el dibujo. Y esta es la membrana interna, que es muy plegada, o sea, muy grande la membrana, y que se pliega o es muy plegada, formando las crestas de la mitocondria. Entonces, tiene una membrana externa y una membrana interna. Por tanto, se distinguen dos compartimentos importantes en la mitocondria. El espacio intermembrana, ¿cuál sería el espacio intermembrana? Sería el espacio, fíjense mi cursor, entre la membrana externa y la membrana interna. Espacio intermembrana que juega un papel muy importante más adelante. Y dos, tenemos la matriz. La matriz es la zona central que está delimitada por la membrana interna. Todo esto es la matriz. Todo este espacio es la matriz. Ahora nos abocaremos a la membrana interna. La membrana interna, esta que sería aquí en este dibujo, en las células aerobias, es decir, que necesitan oxígeno para vivir, poseen, aquí fíjense, una batería de enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿verdad? Pues son proteínas transmembrana, es decir, que atraviesan la membrana interna, pero están pegadas a la membrana interna. Y estas proteínas o estas enzimas se van a encargar de la transferencia de electrones desde el NAD hasta el oxígeno. O sea, a este nivel está la cadena transportadora de electrones, que está situada en la membrana interna de las mitocondrias. ¿En qué consiste la cadena transportadora de electrones? Es un conjunto de enzimas y coenzimas que se encargan de transferir los electrones que va a ceder el NAD y el FAD hasta el oxígeno. En la membrana interna mitocondrial también se encuentran complejos moleculares que se encargan de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa permite sintetizar el ATP y está ligada totalmente a la cadena transportadora de electrones. No podría haber fosforilación oxidativa si no ocurriría primero la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué? ¿Qué características tiene la membrana interna? La membrana interna es impermeable a los protones y a los compuestos polares. Eso es importantísimo. Esta membrana interna no deja pasar protones. Ustedes dirán, si no deja pasar protones, y aquí adentro, fíjense en mi cursor, está el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, y parte de eso contribuye a sintetizar, y otros, digamos, el ciclo de Krebs, la glicolisis, contribuye a sintetizar ATP. El ATP se sintetiza, digamos, fíjense en mi cursor aquí, a nivel de la membrana interna, pero tiene que atravesar y salir al citoplasma para dar la energía correspondiente. Ustedes dirán de cómo, si es tan impermeable esta membrana interna. Pues existen moléculas transportadoras que permiten salir al ATP hasta el citoplasma. Ahora, para ubicarnos un poco, las caras de la membrana interna, esta es la membrana interna, se llama cara de la matriz, fíjense en mi cursor, que sería este lado de la membrana que da hacia la matriz, y la cara citoplasmática, el otro lado, que da hacia
el espacio intermembrana y obviamente hacia el lado del citoplasma, ¿no? Puede observarse que el lado interno, o sea, en la membrana interna, el lado interno que da hacia la matriz tiene un potencial negativo. Y en el lado de la membrana hacia el lado externo, hacia el citoplasma, tiene un potencial positivo. ¿De dónde sale esto negativo y positivo? Es lo que aquí estamos entrando a ver cómo se sintetiza el ATP. ¿Cómo se sintetiza el ATP? Se sintetiza en las mitocondrias mediante el proceso denominado fosforilación oxidativa. Aquí ponga a su vez la fosforilación oxidativa, bueno, aquí está ligada totalmente a la transferencia de electrones, desde el NAD o el FAD hasta el oxígeno. ¿Cómo? Mediante una serie de transportadores electrónicos, es decir, cadena transportadora de electrones. Repito, el ATP se forma como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD hasta el oxígeno, NAD y FAD hasta el oxígeno, mediante la cadena transportadora de electrones. Es tan importante esta fosforilación oxidativa que cuando ustedes vean al año el balance energético, la glucosa se oxida hasta anhídrido carbónico, agua y energía. Una molécula de glucosa genera en condiciones aerobias 30 moléculas de ATP. Eso van a ser al año. De las 30, 26 se generan con la fosforilación oxidativa. Fíjense qué importante es la fosforilación oxidativa. Pues veamos la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones. Pues un mecanismo complejo, vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. La fosforilación oxidativa sería como el último paso, la culminación de una serie de reacciones que se conocen como respiración celular. No es que la célula respira o tenga pulmones, por decir una exageración. Respiración celular en este contexto se refiere la respiración es el proceso en el cual se genera ATP, en el que un compuesto inorgánico como el oxígeno actúa como aceptor final de electrones. Cuando el oxígeno capte los electrones del NAD y del FAD, va a formar agua. Entonces, por eso se llama respiración celular, porque en el último proceso o al final de la cadena transportadora de electrones, el oxígeno es el que va a captar los electrones. ¿De dónde están viniendo estos electrones? De los nutrientes. Los combustibles de carbono, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, los carbohidratos, lípidos, proteínas, se oxidan en la glicolisis, luego en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, o si son ácidos grasos en la beta-oxidación, no importa eso, y producen compuestos, ahorita acabamos de ver, de alta energía, como NAD, FAD. NAD y FAD están portando electrones. Estos electrones son de alto potencial de transferencia. ¿Recuerdan? Su potencial redox, potencial de reducción estándar, es muy negativo, menos 32, menos 22. Entonces, estos dos portan electrones con potencial de transferencia alto. Entonces, al tener estos componentes, electrones con un potencial alto de transferencia, es decir, electrones, aquí ha captado un hidruro, aquí átomos de hidrógeno, ¿recuerdan? Y estos están con una energía tremenda. No podemos quedarnos con esto. ¿Dónde vamos a llevar estos electrones? Pues a eso se llama fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz en la fosforilación oxidativa, con la ayuda de la cadena transportadora de electrones, aquí ponga, en la fosforilación oxidativa, aquí, con ayuda de la cadena transportadora de electrones, esta fuerza electromotriz se convierte en fuerza protonmotriz. Y luego esta fuerza protonmotriz se va a transformar en un potencial de transferencia de fosforilo, es decir, el ATP. ¿Recuerdan dónde está la energía del ATP? Está en los enlaces fosfoanhídrido, adenosín trifosfato. Está en los enlaces fosfoanhídrido. Esto es bien importante. La energía de los electrones que han captado de los nutrientes, el NAD y el FAD, es una fuerza electromotriz.
en la cadena transportadora de electrones. Y en la fosforilación oxidativa, esa fuerza electromotriz se transforma en fuerza protonmotriz. Y luego se transformará, que vamos a ver, en un potencial de transferencia de fosforilos o en la energía del ATP. ¿Dónde ocurre esta conversión de fuerza electromotriz? ¿De quién? Del NAD y el FAD en fuerza protonmotriz. Pues esto va a ocurrir en las mitocondrias. Esta conversión se lleva a cabo en la membrana interna de las mitocondrias por medio de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué es esto de la cadena transportadora de electrones? La cadena transportadora de electrones está formado por, pues está definido aquí, 3 bombas de protones impulsadas por electrones. A ver, ¿qué quiere decir eso? Esas 3 bombas son, no pretendo que aprendan de memoria esto, chicos, complejo NADQ óxido reductasa, complejo Q citocromo C óxido reductasa, porque para entender mejor esto habría que ver en esencia todos sus componentes, si no es aprender de memoria, y no quiero. Lo que quiero que entiendan es que la cadena transportadora de electrones, ¿dónde está? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Y en qué consiste esa cadena transportadora de electrones? Pues es un conjunto de varias proteínas con sus cofactores. Y sobresalen 3 grupos o tres tipos de proteínas transmembrana que se les llama bombas de protones. Son complejos transmembrana que están presentes en la membrana interna de la mitocondria y que tienen múltiples centros de oxidación-reducción. Incluyen quinonas, flavinas, complejos, citocromos. Y aquí citocromos. Si nos ponemos a revisar, tendríamos cadena transportadora de electrones. ¿Cómo sería? Si esta es la mitocondria, esta sería la membrana interna, fíjense mi cursor. Esta es la membrana interna y esto lo ampliaríamos, tendríamos esto. Entonces, esta es la membrana interna, fíjense, su bicapa lipídica, etc. En esta membrana interna están estas proteínas transmembrana, que quiere decir transmembrana, que atraviesan la membrana. Por eso se dice que son asimétricas. Hay una parte en la zona de la matriz y aparece una cara, diríamos, una parte en la zona del espacio intermembrana. Y estas están continuamente, obviamente, en las mitocondrias. Cuando el NAD ha obtenido los electrones de los nutrientes en la glicolisis y en el ciclo de Krebs, este NAD, ¿qué va a hacer? Va a donar sus electrones al primer sitio de la cadena transportadora de electrones. Cede los 2 electrones y al ceder los 2 electrones, debido a la alta energía que está cediendo, hay un bombeo de protones. Fíjense, he puesto aquí 4 protones. Pongan ahí bombeo de protones desde la matriz hasta el espacio intermembrana. Hay un bombeo de protones. Estos electrones pasan al siguiente sitio. En el siguiente sitio pasa al tercer sitio, donde el descenso de energía hace que otra vez se bombee protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Y así continúa la transferencia de electrones. Por eso se llama cadena transportadora de electrones. A este citocromo continúa aquí. Cuando llega al tercer sitio, otra vez hay bombeo de protones. ¿Qué está ocasionando esto? Pues que los protones empiecen a aumentar su concentración en el espacio intermembrana. Eso ocasiona el NAD. El FAD, recuerdan, el FAD tiene un potencial de reducción estándar más bajo. Este era menos 32 voltios, este es menos 22. Entonces el FAD no entra al primer sitio, entra al segundo sitio. Cede sus electrones, pero cuando entra a este complejo de membranas, también ocasiona un bombeo de protones. Saltan los electrones y en este segundo sitio otro bombeo de protones. ¿Qué está pasando? La concentración de protones está aumentando en el espacio intermembranal. Primer sitio, segundo sitio, tercer sitio. La fase final de la fosforilación oxidativa se lleva a cabo por la ATPasa. O sea, voy a resumir. La fase final sería la acción de la ATPasa, que es un complejo enzimático que está propulsado por la vuelta del flujo de protones a la matriz
mitocondrial. Perdón. Entonces, ¿qué hemos ido viendo? De que aquí la concentración de protones ha aumentado. Y aquí va bajando la concentración de protones. Como hay tanto protón aquí hay una fuerza protón motriz, ¿recuerdan? La fuerza electrón motriz se transforma en fuerza protón motriz. Esa fuerza protón motriz va a ser aprovechada ahora por la ATPasa, este complejo que está también en la membrana mitocondrial. ¿Qué hemos visto acá? Les he aumentado un poco esto, chicos. ¿Recuerdan? Aquí están, las bombas están formadas por citocromos. Citocromos ustedes van a hablar al año en bioquímica 2. Solamente les pongo, fíjense, los citocromos son proteínas que tienen actividad redox. Son hemoproteínas, fíjense, se parece esa estructura a la estructura de la hemoglobina. Tienen un átomo de hierro al centro y es el que es el encargado de que garantiza que haya un transporte de electrones. Poseen grupos hemo en su estructura y alternan los estados de oxidación. Hierro más 2 a hierro más 3. ¿Qué pasa? Se está oxidando. O de más 3 a más 2 se estaría reduciendo. Y por eso actúa en el transporte de electrones. No pretendo que aprendan estos, pero para una idea, chicos, de lo que sucede. El NAD reducido cede los electrones al primer nivel, a un flavin mononucleótido. El NAD se oxida, el flavin se reduce, ha captado electrones. El flavin reducido ahora cede sus electrones a un sistema de hierro-azufre. El hierro se reduce. El hierro reducido cede a una ubiquinona, la ubiquinona reducida se oxida y el hierro se reduce y el hierro se oxida. Primer bombeo. La quinona reducida cede los electrones al citocromo. El citocromo reducido, otra vez bombeo. Y así. Hasta que al final todos esos electrones lo que van a hacer es que reducen al oxígeno hasta formar agua. En este proceso, bombeo de electrones, perdón, de protones, bombeo de protones, bombeo de protones. ¿Qué está pasando? La alta energía que tiene el NAD está cediendo su energía, por eso hay un descenso de energía del delta G. Toda esa energía, ¿dónde se ha ido? Pues toda esa energía ahorita está aquí, con tremenda cantidad de protones que han sido bombeados al espacio intermembranal. ¿Y cómo entonces esos protones, esa energía de protones, cómo garantiza que se forme el ATP? Pues ahí surge la hipótesis quimiosmótica de Peter Mitchell, que le mereció el premio Nobel, que indica que la fosforilación oxidativa es un mecanismo de conservación de energía a través de las membranas biológicas, permítame leer, que se basa en la orientación asimétrica de transportadores de electrones, que son esas proteínas, que se encuentran en la membrana interna, lo que permite una transferencia de protones desde la matriz hasta el espacio intermembranal, el bombeo de protones. Que hemos dicho que la membrana interna es impermeable a los protones, por tanto no pueden volver. Y en consecuencia la concentración de protones en la membrana, en el espacio intermembrana es enorme. Entonces en el espacio intermembranal va a bajar el pH porque hay muchísimos protones, 5.5. En cambio en la zona, en la matriz, el pH sería de 8.5. De 5.5 a 8.5 hay una diferencia de 3 puntos de pH. Como es logarítmico, quiere decir que en el espacio intermembranal hay 1000 veces más protones que en la matriz. ¿Por qué? Porque ha ido bombeándose en la transferencia de electrones. Esta energía tremenda tiene que fluir por algún lado. No puede entrar porque esto es impermeable. Entonces, ¿dónde va? Fíjense mi cursor. Va a un sistema, un complejo enzimático llamado ATPasa o ATP sintetasa, que garantiza, fíjense mi cursor, que los protones fluyan, llevando una gran cantidad de energía. Esa gran cantidad de energía va a ser posible que el ADP más un fosfato sintetice ATP. Entonces, el ATP se sintetiza, por eso dice, la energía electrón motriz se transforma en energía protón motriz para luego formar ATP. Y recuerdan, cuando el ATP se hidroliza para formar ADP más PI,
genera o libera 8 kilocalorías. Pero para sintetizarse el ATP a partir de ADP más PI, ¿qué pasaba? Necesita 8 kilocalorías. ¿Quién le da estas calorías? Pues la energía protón motriz. Algo que también es bien importante, chicos, es que el NAD ingresa al primer sitio de la cadena, fíjense. El NAD ingresado al primer sitio de la cadena. Entonces ocasiona un bombeo, 2 bombeos, 3 bombeos. Y por eso genera 3 moléculas de ATP. Esto va a ser importante a ustedes en el balance energético al año. El NAD ingresa al primer sitio y genera 3 moléculas de ATP. En cambio, el FAD ingresa al segundo sitio. Y por eso solo genera 2 bombeos. Entonces, por eso genera 2 moléculas de ATP. Cuando se oxida totalmente la glucosa, genera 30 moléculas de ATP, de las cuales 26 lo hacen por fosforilación oxidativa. Resumiendo, chicos, la cadena de transporte de electrones está compuesta por una serie de complejos proteicos, complejo 1, 2 y 3. Estas catalizan las reacciones de óxido-reducción, aceptan al NAD y transportan los electrones. En cada transporte en 3 zonas hay bombeo de electrones. Estas reacciones son termodinámicamente competentes, o sea, generan suficiente energía para la producción de ATP utilizando al complejo ATP sintetasa. Se produce así un acoplamiento de energía entre el ADP más el PI para sintetizar ATP. Por tanto, la fosforilación oxidativa es un mecanismo por el cual la disminución de energía libre de Gibbs que acompaña en la cadena transportadora de electrones a lo largo de la cadena respiratoria se acopla para formar el ATP, donde estaría en esencia la fosforilación oxidativa aquí. La energía de los electrones se acopla o le da energía para que el ADP y el PI sinteticen ATP. Y entonces van a poder sintetizar, por ejemplo, el NAD, hay energía suficiente para que genere 3 ATPs. En cambio, el FAD, que entra al segundo sitio, hay energía suficiente para que genere 2 ATPs. De esa manera respondemos a la pregunta, ¿cómo almacena la célula la energía proveniente de los nutrientes? Lo hace mediante el ATP. ¿Y cómo se sintetiza el ATP? En la fosforilación oxidativa. Pero la fosforilación oxidativa no sería posible si antes no se hubiera producido o no hubiera intervenido, no se hubiera llevado a cabo la cadena transportadora de electrones, que está formada por 3 bombas. 3 sitios de ingreso de quienes están llevando los electrones, el NAD y el FAD. El NAD entra al primer sitio, genera 3 ATPs. El FAD entra al segundo sitio y genera 2 ATPs. De esa manera, chicos, hemos terminado todo el contenido, el capítulo, y así estamos viendo cuando hemos estudiado carbohidratos, hemos estudiado lípidos, proteínas. Todas estas biomoléculas tienen, recuerdan, funciones y características que habíamos visto son nutrientes. Esos nutrientes, ¿cómo canalizan su energía? Pues mediante el capítulo que hemos estudiado en bioenergética. Ceden sus electrones a moléculas especiales como las coenzimas de las oxidorreductasas. Las coenzimas son el NAD y el FAD. El NAD y el FAD van a la cadena transportadora de electrones, ceden sus electrones que están de alta energía y esa energía es aprovechada en la fosforilación oxidativa para sintetizar el ATP. Con esto hemos terminado el capítulo, que es corto, es como un complemento del anterior tema. Y si hay alguna duda, chicos. Bueno, a ver, este es el 300, ¿verdad? Con el 303, 304 y 301 ya hemos hablado, ¿verdad? Que el examen, chicos, es el lunes 6 de octubre nomás. Los del 301, no sé si estarán acá, pues vamos a hablar también eso en la clase de práctica. El examen de práctica es el lunes 6 de octubre. Y como quiera que yo había colocado en la entrega de los 2 informes y el cuestionario, entregar el 6 de octubre, voy a cambiar a que entreguen hasta las 12 de la noche del sábado 4 de octubre. ¿Por qué? Porque hablando con sus compañeros que es del 303, 304, sí es importante que hagamos seminario, chicos.
Entonces, si vamos a hacer seminario, no adelanta que ustedes me entreguen los informes después del seminario. No, ya no valdría, no tendría valor ya eso. Entonces, me van a entregar hasta el sábado y hasta medianoche, y el domingo, chicos, los que gusten, vamos a hacer seminario. Con el 300 a las 7:30 de la mañana, porque me han pedido sus compañeros que sí hagamos seminario. Yo tengo una actividad en mi casa y he dicho, pues bueno, está bien, voy a sacrificar esa parte, pero tendría que ser bien temprano. 7:30 de la mañana con ustedes hacemos el seminario con las dudas, y con el otro grupo voy a hacer a las 9 más o menos. Ojalá no me tome más de las 10:30 para que pueda hacer lo que tenga que hacer. ¿Alguna pregunta respecto a esto, chicos? Lo que quiero recalcar, que estoy diciendo en hora de teoría, que el examen se mantiene el 6 de octubre. El horario les voy a decir cuando me indique disponibilidad de aula la doctora Ivonne Cadima. Bueno, si no hay preguntas, chicos, nos vemos en prácticas con los del 302. Listo, hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hagan su cuestionario, sus informes, chicos, por favor, no se retrasen, porque dice que ya que el 7 tienen una